a lo que Borges es en la literatura argentina. Independientemente de que los cineastas sean peronistas o no, Fabio es estudiado en las universidades de cine de la Argentina como el cineasta más grande de la Argentina. Bueno, tiene muchas películas, su trilogía famosa de la década del 60, El Dependiente, El romance del Aniceto y la Francisca, La crónica de un niño solo, después tiene la mítica Nazareno Cruz y el Lobo, Juan Moreira, Soñar. Después ya salta a los 90 con la famosa película Gatica, en donde hay un vínculo directo con el peronismo, porque retoma la vida del boxeador peronista el Mono Gatica. Y después la última, que es la famosa película, bueno, no tan famosa, pues es una película más de culto, pero extraordinaria, imperdible, en donde él reconstruye la película original del romance de Aniceto y la Francisco, pero hace solamente Aniceto, año 2006. Pero no vamos a hablar de ninguna de todas esas películas, vamos a hablar de la película que para mí es la película más grande de Fabio. Tal vez no sea la más popular en el sentido de que es una película difícil, larga, dura casi 6 horas, 5 horas y media aproximadamente. Pero Sinfonía del Sentimiento, esa gran obra monumental que dejó Leonardo Fabio. De eso vamos a hablar en nuestra columna doctrinaria, porque Leonardo Fabio es parte de una quinta columna del peronismo, ¿no? Es un personaje emblemático del peronismo, y aparte de ser, digamos, muy reconocido, digamos, como cineasta. Es un tipo que disolvió esas disyuntivas que a veces se construía entre lo popular y lo oculto, ¿no? Porque hizo películas extraordinariamente reconocidas en los círculos de cultos, al mismo tiempo que seguía con un vínculo con la cultura de masas, ¿no? Y con la cultura popular. Pero en Sinfonía del Sentimiento, yo no sé, yo supongo que muchos de los oyentes la van a haber visto. Ahora vamos a ver un par de cositas para mostrar de qué se trata la película. Es una película básicamente que le encarga en su momento el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, allá por los 90, y le pide para el año 1900, de cara al año 1995, un año antes aproximadamente, para hacer una película sobre el aniversario número, en ese momento 50 del 17 de octubre de 1945, ¿correcto? Bueno, Fabio no hace, digamos, caso, digamos, de hacer la película para el aniversario, sino que construye una especie de película documental artística que tardan bastante más tiempo. Recién la saca del año 1999, donde básicamente cuenta la historia del peronismo, desde los orígenes del peronismo hasta la muerte de General Perón, y por supuesto en el medio la mítica historia del peronismo, en el sentido de cómo sufre la proscripción, cómo finalmente vuelve. Ahora vamos a ver un fragmentito de la película, y porque les quiero contar un par de cositas de por qué es importante esta película y por qué es tan emblemática en el cine de Fabio. Soy peronista por conciencia nacional, por procedencia popular y por convicción personal y apasionada solidaridad y gratitud a mi pueblo, vivificado y actuante otra vez por el renacimiento de sus valores espirituales y la capacidad realizadora de su jefe, el general Perón. Y bueno, que el pueblo está contento, eso es lo que me interesa. La mitad de la tarea del gobierno para mí está en que el pueblo esté contento. El pueblo contento comienza el camino de la felicidad, y eso es una de las funciones fundamentales del gobierno. La otra es la de hacer la grandeza del país. Eso se hace despacito y de a poco. Chao, que siga. Chao. Vivió de
Bueno, es extraordinario, ¿no? Esto es el final de la película, es el momento medio cúlmine, porque acá Perón, bueno, vuelve al poder después de 17 años de proscripción. Claro, ¿qué pasa, no? Acá en este fragmentito que mostramos acá está todo. Fíjense esa cómo aparecen esas olas que lo van empujando a Perón a través de las escaleras. En el contexto de cuando uno ve la película entera, esas olas actualizan otra cosa, digamos, el empuje de la historia y la lucha del pueblo argentino, ¿no? Que se hacen visibles en esas olas, ¿no? Lo que es el montaje extraordinario de Fabio para filmar un milagro, ¿no? Que es filmar el milagro de la fe popular que logra, después de tantos años de lucha, traer a Perón y restituir a Perón a su unidad, que es la unidad con el pueblo argentino. ¿Por qué quise traer esto de Fabio? Bueno, de alguna manera Fabio, siempre nosotros dijimos en la Paco esto de que es como una especie de teólogo, ¿no? del peronismo, un teólogo secular, porque fíjate que el cine que hace es un cine muy material, ¿no? Fíjate cómo él construye toda esta superposición de imágenes, ¿no? En las olas, no busca una cuestión, un documental que apunte a restituir una estética realista, por el contrario, ¿no? Muestra el artificio, la plasticidad del cine, ¿no? Pero al mismo tiempo lo hace contando, digamos, la historia del peronismo con datos objetivos. De hecho, por momentos la película tiene muchísimos de datos pedagógicos, ¿no? Y todo el tiempo está, digamos, esta imposibilidad de discernir entre qué pesa en la película, lo objetivo o lo subjetivo, porque es la sinfonía de un sentimiento, del sentimiento místico, este sentimiento alucinatorio, porque es casi una alucinación lo que uno ve, ¿no? La imagen de Perón subiendo por las escaleras de la Casa Rosada, envuelto en olas azules, al mismo tiempo que está como el otro polo, el polo objetivo que cuenta la historia, ¿no? Documental del peronismo, de todos los logros y todas las cosas que logró. Pero ahí, digamos, en este momento que el peronismo está tan mal, o sea, que está con tanta discusión y tanta crisis, ¿no? Donde parece, digamos, que hay como una especie de peronismo corrido del centro de la discusión de la política nacional, y uno podría pensar este momento como ausencia de peronismo, ¿no? En el sentido de, pues, no, ausencia es muy fuerte porque no, sigue teniendo un lugar, bueno, fragmentación, bueno, pero comparado, digamos, cuando uno lo ve con lo que fue el peronismo de aquella época, bueno, es un momento por lo menos difícil, ¿no? Y es interesante cuando uno repasa el documental para pensar cómo el peronismo se fortaleció justamente de ese momento de ausencia de Perón, ¿no? De cómo durante todos esos años, digamos, en donde Perón estuvo proscripto, se fue cocinando algo, y Fabio lo entiende muy bien desde la fe. Yo creo que el gran acierto de Fabio, digamos, en Perón Sinfonía del Sentimiento, es que él no piensa el peronismo como un sistema ideológico, o no lo piensa a través de una intelectualización, no lo piensa desde un lugar genuino de sentimiento y de fe y de mística. Y para eso lo que expone es, bueno, la cuestión del cuerpo, la ausencia del cuerpo es central, digamos, ¿no? Y hay algo sobre la materialidad, ¿no? Sobre que surge ahí, ¿no? Que es, vos ves las olas, por ejemplo, en este pequeño fragmentito ahí, pero las olas no son las olas, son otra cosa, ¿no? Es el pueblo argentino empujando después de no sé cuántos años a Perón, ¿no? Ahora vamos a ver otro fragmentito para ilustrar esto de lo que estoy hablando. Vamos a ver el otro que hace alusión al 17 de octubre, muestra la parte en que Perón es aclamado en la plaza el 17 de octubre de 1945, el cual da su discurso histórico, ¿no? Que lo doy con mi corazón tan abierto como puede presentarse a una cosa que uno tanto ama, el pueblo. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca, sobre la hermandad
Bueno, es extraordinario, ¿no? Porque cuando uno ve este fragmento, es más extenso, esto solamente es un pedacito. Yo les recomiendo que vean toda la película, pero si quieren vayan a buscar estas escenas. Se da una cosa medio increíble, que es que Fabio en un momento pone imágenes de la plaza, ¿sí?, de la gente, y sobreimprime la voz de Perón sobre el pueblo, ¿no?, sobre la imagen del pueblo. Por supuesto, lo que va construyendo ahí es esta idea, el pueblo trabajador es el cuerpo de Perón, ¿no? Empieza a construir esta especie de unidad indisoluble de Perón y el pueblo, ¿no? Entonces, el pueblo trabajador es el cuerpo de Perón, la voz de Perón es la voz del pueblo, ¿no? Empieza a construir esta metáfora que se empieza a retroalimentar y va girando, ¿no? Y va cambiando de la imagen de Perón y la imagen de la plaza, y de golpe uno empieza ya no a ver solamente trabajadores en la plaza, sino que salta, digamos, algo que inclusive medio cósmico, ¿no? Que uno empieza a ver como que en la plaza podrían ser personas o podrían ser estrellas, digamos. Hay como un salto medio de Fabio cuando uno dice, ¿a qué se refiere Fabio con esta cuestión mística? Bueno, que ya de golpe inclusive uno puede decir, hay un salto inclusive hacia algo cósmico, en esa duración del tiempo donde empieza a aparecer la plaza, como son imágenes, imagínate, viejas, de 1945, lo que uno empieza a ver, inclusive es algo, viste, casi cósmico. Y ahí empieza a jugarse esto, ¿no? Cuando se muestra el pueblo trabajador y se sobreimprime la voz de Perón sobre el pueblo trabajador, uno dice, ahí no está el cuerpo de Perón, ¿no? Entonces ya empieza ahí el tema de la ausencia del cuerpo de Perón. ¿Dónde está Perón, no? Y después lo mismo para con Evita, ¿no? Porque después el tema del robo del cuerpo de Evita también es parte central, ¿no? Que al mismo tiempo es parte de la historia del cristianismo, porque, o sea, en el cristianismo también, digamos, la muerte de Jesús en su momento trae la discusión sobre la resurrección, ¿no? Y el cuerpo que no está, digamos, el cuerpo de Jesús que no está, cuando van las mujeres a buscar a Jesús, el cuerpo de Cristo no está. Bueno, todo eso está, digamos, ese universo cristiano, digamos, en Fabio. Y de alguna manera es central para pensar, digamos, la fortaleza del peronismo, digamos, en todos estos años de proscripción. Yo creo, digamos, en este momento donde el peronismo está como un lugar muy crítico, que lejos de ser esto una especie de nostalgia, digamos, no puede decir, qué nostalgia, el peronismo de 1945 me pone imágenes en blanco y negro. Yo creo que lejos de ser eso, este es un momento de la fe para el peronismo, es un momento para conectarse con la fe, porque lo espiritual es algo que se fue dejando de lado, sobre todo, digamos, en las últimas camadas de la dirigencia del peronismo, que hizo una especie de derive, ¿no? Como hace un lugar totalmente progresista, medio de la izquierda norteamericana, totalmente olvidado, digamos, de lo que fue verdaderamente la doctrina peronista en los años 70, ¿no? Y en los 50, ¿no? Por supuesto 40 también, respecto a que un humanista es un humanismo cristiano, ¿no? Bueno, Fabio reconstruye toda esta historia. Perón, Sinfonía del Sentimiento es una película extraordinaria, es una película muy larga, pero se puede ver en distintos capítulos. ¿Vos la viste esta? La vi varias veces. La volví a ver hace poquito. En YouTube la encontré en capítulos, así que mientras dormía mi niña la volví a ver. Es espectacular, es una cosa increíble. No sé, en términos más estrictamente cinematográficos, cómo fue recibida por la crítica, porque hace cosas osadas el chabón, hace un documental raro. Extrañísimo, súper artístico, ¿no? Claro, donde él juega esto, hay muchos datos y muchas informaciones, pero en la parte donde lo sacan al peronismo, estos bichos que aparecen, ¿no? Vos fijate esto que vos decís, estos dos polos que tiene la película, entre como los datos objetivos, la parte objetiva de la película y la parte subjetiva. Hace alusión a un concepto de un filósofo francés que se llama Gilles Deleuze, que es un tipo que se dedicó a estudiar el cine en un momento, entre varias otras cosas, tiene dos libros destacados sobre cine, ¿no? Y él dice, una de las cosas que destaca del cine moderno, una de esas descripciones que dice, lo que hay en el cine moderno, en lo que él llama, una cosa que llama la imagen-tiempo, dice, bueno, hay dos
Ahí se da, digamos, en el cine moderno esto de dos polos en donde no se puede discernir entre el objetivo y lo subjetivo, ¿no? Uno no sabe, digamos, efectivamente qué es lo que está viendo. Deleuze habla de que el cine se vuelve como una imagen cristal. En Fabio eso está, pero está de un lugar completamente argentino. Fabio inventa un lenguaje argentino para el cine, que eso también es extraordinario, porque no es que el tipo robó el lenguaje del cine europeo para hacer, ¿me entendés? No es que robó a Fellini o Antonioni para contar la historia del peronismo, no. Inventó un lenguaje cinematográfico nacional. Eso lo hace una cosa extraordinaria, digamos, ¿no? En sentido único. Hay que ver a Fabio, digamos, es parte, digamos, de la Argentina peronista, es parte del legado, ¿no? Vemos, porque ahí se reconstruye, digamos, parte de la historia del peronismo. Y sobre todo en estos momentos, ¿no? Momentos tan críticos para el peronismo. Así es. Se puede ver, sí, en YouTube se puede ver. Está en YouTube también. Sí, yo lo vi en YouTube, está en capítulos, así que... Vos sabés que... Porque ¿dura cuánto? Dura casi 6 horas. Claro. Vos sabés que, una anécdota, y con esto cierro, que cuando yo estudié cine, ¿no? Cuando estaba en la facultad de cine, yo tenía, digamos, profesores que eran gorilas, pero que reconocían que a pesar de ser gorilas, cuando veían el documental de Perón Sinfonía del Sentimiento, se emocionaban. O sea, Fabio lograba emocionar con Perón Sinfonía del Sentimiento a espectadores que veían la película y que eran gorilas. Una cosa que solamente Fabio... No, y además imagínate el contexto de aparición de la película 99. Si hoy está en crisis el peronismo, en el 99 era difícil que uno pudiera decir soy peronista. Es que la hizo para la historia, ¿no? Pues la película que salió en el 90, finalmente la saca en el 99, de hecho cuando la estrena con entrada gratuita en Recoleta. Pero después esa película que para historia se estudia en las universidades de cine. Pero supongo que también es una forma de decir, en un peronismo muy en crisis como el del 99, fin del menemismo, no existe más el peronismo es traición, o esto que quedó, fue una forma de decir, bueno, acá hay una historia que sigue viva, que va a seguir viva, que es parte de la argentinidad y que hay que recuperar, digamos. Es parte de a veces de lo que contamos siempre en la columna ordinaria, que es que en los años 90 a veces se cuenta mucho cómo los progres resistieron, digamos, la convertibilidad menemista, y no se cuenta que en realidad el menemismo internamente tuvo corrientes muy fuertes de discusión interna discutiéndole al menemismo, y no específicamente la de Néstor y Cristina Kirchner, que hacen un salto tardío, digamos, a esas corrientes de discusión interna contra el menemismo, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, uno ve Curia, digamos, el economista Curia, que tiene un paso por el gobierno de Menem de 4 meses y se va con postulados muy críticos contra el menemismo, ¿no? Diciendo que esto va a terminar mal, bueno. Es parte de esto que vos decís, que es en una época en donde el peronismo estaba en crisis similar a la de hoy. Bueno, es momento para ir a la doctrina peronista, a la fuente. Perón Sinfonía del Sentimiento, eso se los recomendamos a todos. Tema musical o tanda, lo que sea, o las dos cosas, y ya volvemos en más o menos bien para el tramo final. Se nos fue el programa.